continuar estudiando una carta que nos ha dejado muchas enseñanzas y que continúa mostrándonos enseñanzas prácticas para nuestra propia vida. El engaño y las falsas enseñanzas, así como la intimidación por medio de las falsas doctrinas, no son un factor nuevo. La iglesia primitiva estaba experimentando esto. La iglesia estaba pasando situaciones difíciles en las cuales muchos creyentes en este contexto de la iglesia de Tesalónica tenían un temor, y cualquiera podría tenerlo, sobre todo cuando no hay firmeza doctrinal. Es por eso que durante el estudio de estas dos cartas hemos venido haciendo énfasis constante en las doctrinas, porque estas son las que nos permiten tener una base sólida sobre la roca que es Cristo, porque las doctrinas nos sustentan justamente eso. Aquí hay cosas importantes que aclarar. ¿Qué es lo que dice Dios por medio de su palabra y qué es lo que el hombre le agrega a la palabra de Dios? Los hermanos de Tesalónica no solamente estaban siendo engañados por falsas cartas, sino que además tenían problemas de convicción y había problemas para estar firmes. Ellos enfrentaban el engaño que hasta este momento todavía sigue vigente. Cuando nosotros vemos las redes sociales, encontramos una multiplicidad de predicaciones y muchas de estas no exaltan a Cristo, sino que al ser humano. Pero Pablo les dice, yo les voy a instruir, y esto es lo precioso de la Escritura, que en todo momento genera una instrucción clara para saber qué hacer en el caso oportuno. Pero Pablo continuamente les decía, no se dejen perturbar, no se dejen persuadir. Algunas veces cuando nosotros nos paramos aquí o vemos a algunos hermanos que estuvieron probablemente de paseo por esta iglesia y los vemos en otro lugar, en otra iglesia, donde le ponen una carga enorme y se sienten cómodos, o se van para otro lado donde no les dicen absolutamente nada y tienen todo el libertinaje, nosotros sentimos el pesar, así como Pablo lo estaba sintiendo, porque estos hermanos estaban atravesando un momento difícil. Y digo, sentimos un pesar porque se dejan persuadir. ¿Por qué? ¿Por una buena enseñanza? No. Por los deseos que el corazón o que el cuerpo tiene. Pero Pablo a la iglesia de Tesalónica le dice, no se dejen perturbar. Manténganse firmes. Como pueblo de Dios existe una imperante necesidad de permanecer firmes en la verdad. Cuando usted va a comprar al mercado y le dan un vuelto y este vuelto trae un billete, usted comúnmente agarra el billete y se lo echa a la bolsa con todo y el vuelto. Pero muy pocas veces se detiene a ver si el billete que le dieron es auténtico. Porque para engañarle, el billete tiene que ser bastante idéntico. Pero cuando usted va y va a pagar a un banco o a una institución, lo primero que hacen es poner ese billete a trasluz. Y estos tienen cuidado. Pero nosotros muchas veces dejamos entrar a nuestras vidas cualquier tontera. Pero ¿y por qué los banqueros sí se ponen las pilas? ¿No deberíamos hacer eso nosotros con la doctrina que escuchamos? ¿No deberíamos depurar realmente esas falsas enseñanzas y apropiarnos únicamente de aquello que sí tiene veracidad en la palabra de Dios? Recordemos que estamos pasando momentos difíciles para todo el mundo. El ser humano ha abandonado y no quiere nada con Dios.
Algunos de nosotros decimos, yo creo que el Señor me salvó, yo creo que el Señor me dio una posición por gracia, yo creo que el Señor me bendice en el día a día, pero no viene a la iglesia. ¿Y qué nos está diciendo eso? Que todavía nos hace falta estar firmes. ¿Por qué? Porque si creemos que el Dios Todopoderoso nos bendice, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante tal bendición? ¿De quedarnos allá o de venir a decirle al Señor gracias? Usted me dirá, hermano, pero yo le puedo dar gracias a Dios en todo lugar. Sí, usted puede y es bueno que lo haga, pero eso no significa que usted no tenga que venir a la congregación. Los seres humanos hemos sembrado en el viento y ahora estamos cosechando tempestades. A veces nos preguntamos, ¿y por qué sucede esto? Un principio importante, volvamos a Dios. Hagamos que Dios realmente sea nuestro Señor y amo, pero no hagamos que Dios sea al que yo llego únicamente cuando me duele el cuerpo, cuando estoy enfermo, cuando estoy pasando una dificultad negativa. No, hermano, Dios no es el ropavejero. Dios no es nuestro cholero. Dios es el Todopoderoso y la palabra de Dios era la que estaba siendo predicada justamente a los tesalonicenses para tener una vida práctica correcta. Vean cuán importante es esto. Como creyentes deberíamos de vivir una vida que demuestre que creemos en el Señor y que sus promesas son en sí, amén. Pero muchas veces jugamos a ser cristianos, pero se nos olvida a quién tenemos que obedecerle. Esta iglesia había sido instruida en la primera carta sobre la venida del Señor y empezó puntualmente con el arrebatamiento. Y posteriormente Pablo le dice, van a tener que suceder una serie de acontecimientos. Acontecimientos que ya fueron descritos y que si usted los quiere conocer a mayor profundidad, váyase a Mateo 24 y ahí los va a encontrar todo ordenadamente. Pero esta iglesia estaba siendo instruida también y en los últimos versículos que el hermano que me antecedió decía, hay dos grupos. El Señor, en su infinita sabiduría, sabe qué quiere el corazón del ser humano. Y va a haber un grupo que no va a querer nada con el Señor. Va a estar, como decimos en buen salvadoreño, amolado, pero no quiere que lo salven. Y el Señor les permite que llegue un espíritu engañoso para que los haga arrastrados. Algunos dirán, qué injusto es Dios, ¿por qué no quiso salvarlos? No, Dios está siempre con los brazos abiertos, esperando que las personas lleguen a Él. Pero la gente no quiere. Jamás ha querido acercarse a Dios, pero Dios todo el tiempo ha buscado la manera de acercarse a la humanidad. Gloria a Dios por eso. Pablo mostró justamente cuál era el destino de estas personas. Y cuando yo leía estos versículos me quedé pensando y dije, ¿cuántas personas que nos ven a través de las redes sociales nos dan like o me gusta en los videos, pero no miran los videos? Simplemente lo hacen como una cultura de que le di me gusta y ya, lo compartí y ya. Porque ¿a qué viene esta observación? A que estas personas están siendo advertidas de cuál es el destino hacia dónde van. Pero muchas ni siquiera se dan cuenta. Otras están conscientes y cuando se les dice, si Dios viniera hoy, ¿a dónde iría? Al infierno, y yo voy directo para allá, para los peroles más grandes, dice la gente. Yo no sé quién les ha dicho que hay peroles ahí.
No entiendo yo. Pero imagínense que hubieran peroles, ¿qué tamaño podrían tener? Bueno, eso es parte de lo que el ser humano dice. Pablo ahora va a dar un consuelo mayor, que para poderlo extender a la iglesia de Tesalónica hay que creerlo realmente. Con esto en mente vayamos a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Y dice Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto, Él os llamó por medio de nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos versículos nos presentan la salvación en su máxima expresión. Es decir, nos muestran el pasado, el presente como obra del Espíritu Santo y el futuro que estamos esperando con la venida del Señor. Amén. Pablo dice en el versículo 13, pero nosotros, es decir, hace una diferencia entre dos grupos. Aquellos que no quieren nada con Dios, el Señor les va a permitir que un espíritu engañador los haga como quiera y los zarandee, como decimos. ¿Y qué les espera? Perdición. Pero dice, nosotros, es decir, no hay el mismo destino para el ser humano. A la gente le han dicho por ahí que todos vamos a ser juzgados. Y esa es una verdad a medias. Y digo una verdad a medias porque unos van a ser juzgados para recibir un premio, un galardón, y otros van a ser juzgados para condenación. Pero la gente dice, es que todos vamos a resucitar. Sí, pero es una verdad a medias. Porque unos van a resucitar para gloria eterna y otros para juicio eterno. El ser humano debe de discernir totalmente esto. Y Pablo dice, pero nosotros, hermanos, y a mí me llama la atención, porque esta iglesia estaba entristecida, estaba pasando una situación difícil. Ellos ya habían sido engañados, pero Pablo escribe y les dice, pero nosotros, y muestra un cambio de dirección. Usted y yo teníamos la misma dirección de ellos. Pero Cristo llegó a salvar nuestras vidas. Entonces Pablo les dice, aquí hay dos tipos de personas, aquellos que se van a perder, pero no porque sea el deseo de Dios. Dios no quiere que nadie perezca. Él dice en su palabra que vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Hay personas que dicen, no, yo cuando sea santo voy a ir a la iglesia. Qué sarcasmo. En nuestra humanidad jamás va a suceder. Nunca. No, es que yo cuando vaya dejando los pecaditos, hermano, ¿alguno de ustedes ha dejado los pecaditos? No podemos. Pablo dijo, lo que yo no deseo hacer, eso es lo que hago. En esta humanidad, yo creería que imposible. ¿Por qué? Porque miramos, porque pensamos, porque no estamos conformes como Dios nos tiene y algunas veces nos volvemos codiciosos. Pablo le dice, pero aquellos que van en otra dirección no tienen ese mismo privilegio. Pero debemos, entre el ser y el deber ser, hay una gran diferencia.
El ser humano dice, yo soy, yo esto, yo hago lo otro, pero el deber ser es lo que Pablo está llamando a esta iglesia. Y por eso le dice, nosotros debemos, no estamos bajo la ley, pero tenemos mandatos precisos con respecto a lo que Dios provee para cada necesidad. Y Pablo le dice, debemos dar gracias a Dios. Y a mí me llamó mucho la atención estas cartas y me fui a buscar cuántas veces Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica que debe de dar gracias a Dios. Y aparecen 3 versículos precisamente donde Pablo enfatiza que hay que dar gracias a Dios. Pero solo en las cartas de Tesalónica. Pero si ustedes notan las características de las otras cartas, Pablo es enfático dando la opción o el mandato de decir, demos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es una necesidad. El ser humano tiene que ser agradecido en todo. El ser humano tiene que reconocer que nuestras vidas no está entretejida por nuestra voluntad, sino en las manos del Todopoderoso. ¿Por qué debemos de dar gracias? Dijo Pablo en otra carta. Por todo. Sea bueno o sea malo. Porque si es malo, en eso que para mí es malo, ahí está Dios guardándome. Pero si es bueno, está dándome la fortaleza para seguir adelante. Ser agradecidos con Dios es un enorme privilegio. Cuando usted recibe un favor de una persona que económicamente tiene una mejor posición, usted se siente agradecido y dice, yo le agradezco tanto a esta persona porque me ha ayudado de una manera, ¿cómo hubiera salido yo adelante? Ahora piense, ¿cómo usted hubiese alcanzado salvación si no fuera por gracia? ¿Tenemos argumentos para darle las gracias al Señor? Sí, tenemos muchísimos. Pero ¿saben por qué también es un privilegio? Porque muchos ya no pueden. Nuestra vida no es nuestra, es administrada y está en las manos del Señor. Y algunos dirán, ¿y por qué enfatiza tanto Pablo el agradecimiento? ¿A quién le damos gracias? ¿A Pablo o a Dios? A Dios. ¿Le agrada a Dios que seamos agradecidos? ¿Recuerdan ustedes Lucas 17, versículos 11 y 19? El escenario son los 10 leprosos. Llegaron, se acercaron los 10 y le pidieron misericordia al Señor. Y el Señor les dio una instrucción, vayan y díganle a los sacerdotes esto. Y cuando iban en camino, dice, fueron sanados. Pero solo uno regresó. Y mi Señor dijo que no eran 10, pues. ¿Le interesará al Señor el agradecimiento? Sí. Extrañó los 9 que habían recibido el mismo milagro y que solo hubo uno agradecido. Dar gracias a Dios y dar gracias por los hermanos nos muestra en Pablo esa hermandad y fraternidad que tenía con esta iglesia. Cuando nos paramos aquí y vemos sillas full, como decimos en la iglesia, nosotros damos gracias a Dios por cada hermano que puso a bien venir a congregarse. Pero cuando vemos que hay poquitos, decimos, ¿el Señor estará obrando en esta gente? Pero cada uno de nosotros tiene su propia cuenta. Pablo dice dar gracias a Dios por los hermanos, porque muestra la fraternidad. Pero ¿por qué debemos dar gracias a Dios también? Porque nos haya escogido desde el principio para salvación. Y aquí no se trata
la doctrina calvinista que dice este lo elijo, este no, este sí, este no, aquel peloncito no se va porque no he hecho pelo, nada. Eso no tiene nada que ver. Pablo enfatiza por medio de esta parte del versículo que la obra de la salvación desde el principio estaba diseñada por Dios. No es algo que nosotros hayamos recibido por mérito, sino es el resultado soberano de Dios. Algunos de nosotros decimos, ese fulano no merece ser salvo porque no ha cambiado nada. Mire, hermanita, es más chambrosa todavía. Pero, ¿de quién es la soberanía? Mía. ¿Yo debo decidir quién es salvo y quién no es salvo? No, es la soberanía de Dios haberle dado eso. Que no lo merece, levanten la mano, ¿quién merece la salvación? Nadie. Por lo tanto, estamos en las mismas condiciones. Y si a la hermanita la lengua le sale más grandecita que esta corbata, algo tenemos nosotros escondido que no se nos ha visto. Pero no somos tan santísimos como aparentemente creemos. Por eso, Pablo está diciendo, Dios nos escogió. Él en su infinita misericordia nos escogió. Pero, ¿escogió a todo el mundo o escogió solo al grupo selecto? A todo el mundo. Pero, ¿sabían ustedes que no todo el mundo quiere algo con Dios? En la actualidad, muchas personas dicen, yo no tengo una identidad. Yo no tengo un propósito en la vida y deambulan de iglesia en iglesia, de vicio en vicio, de gustos en gustos. Pero Pablo le está diciendo a esta iglesia que sí tiene un propósito. Una es que Dios lo iba a salvar. Y no solamente una salvación física, sino una salvación espiritual, y es absoluta. Cuando hay un creyente que no encuentra un propósito, es importante recordar que tenemos una misión, predicar el Evangelio, que tenemos una identidad, somos hijos de Dios, que tenemos una convicción y fuimos seleccionados desde el inicio del mundo para poder exaltar y alabar el nombre de nuestro Señor. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 4. Pablo dice a la iglesia de Éfesos, en el capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él, antes, ¿de cuándo? De la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Yo le agradezco tanto a Dios que se haya fijado en mí, porque si a mí hubiese tenido que verme antes o después, yo diría, el Señor no me hubiera escogido. Si la escogitación no hubiese sido desde antes de la fundación del mundo, el Señor hubiera dicho, no, este ya no tiene solución. Pero yo le agradezco tanto al Señor que su elección haya sido así. Juan capítulo 7, versículo 37 dice, en su parte B, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuál es la condición para ir? Tener sed. Así es la salvación.
La salvación está dispuesta para todas las personas, pero la gente no quiere, no tiene sed. La invitación está puesta, sí, y es una oferta legítima de la salvación, que no hay equivocación alguna. Dice Juan, el que tiene sed, que venga a mí y beba. En mi país, El Salvador, hemos estado enfrentando una de las situaciones risibles en los centros escolares. Nos han hecho de que los jóvenes realmente tengan una disciplina en la forma de cortarse el cabello. Y hay gente que dice, eso es malo, eso es bueno, pero ¿acaso Dios no estaba corrigiendo las cosas negativas que habían en esa iglesia? ¿Acaso Pablo estaba dejando pasar la falsa doctrina? No, la disciplina es buena, porque nos ayuda. ¿Es porque no existían peluqueros que todos andaban mechudos? No, los peluqueros ahí estaban. ¿Es por eso que la gente no va a Dios porque Dios no está? No, Dios siempre ha estado ahí, pero la gente no quiere nada con Dios. El motivo por el cual las personas no llegan a Dios es porque no tienen sed, porque no sienten la necesidad de un Salvador. Pero la gente debe de entender que hay un Salvador. Y Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica que Dios nos escogió para salvarnos. ¿No les parece maravillosa la idea? Porque eso me dice a mí que yo no me puedo salvar. Eso me dice a mí que yo no puedo salvar a alguien. Eso me dice a mí que es imposible que yo pueda dar algo de salvación a alguien. No puedo. ¿Quién puede salvar? Mi Señor Jesucristo. Él sí puede dar salvación. Y aquí hay un descanso, hermanos, porque si nosotros nos quedamos pensando, por un momento podríamos decir, yo busqué salvarme por muchos medios. Y digo yo, en mi humanidad, creí que yendo a la basílica haciendo penitencias dando ofertando y cuando yo vengo a ver la palabra y digo, el regalo que Dios da a la humanidad es la salvación. Entonces, ¿dónde quedaron todos los esfuerzos humanos? No sirven. Pablo estaba diciéndole a esta iglesia justamente eso. Y Efesios nos muestra justamente que en él, antes de la fundación, fuimos elegidos. No se trata de que usted y yo los elegimos llegar a Dios. No. Yo les he dicho muchas veces cuántas oportunidades tuve de que habían personas que me decían, vaya, vaya. Y yo, no, hasta que Dios me llame. Y me quedé pensando por mucho, mucho tiempo. Y luego el mismo Señor me habló por medio de su palabra y cuando me contrastaron con la verdad de la palabra, yo solo bajé las manos, ya no las levanté. Porque la palabra de Dios tiene más autoridad. Si Pablo nos está diciendo que Dios fue quien nos escogió, sentámonos privilegiados. Porque la humanidad no daba nada por nosotros. Al contrario, siempre vivimos descalificándonos los unos a los otros, pero Dios nos ve preciosos porque pagó con la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero este versículo añade y dice, y la fe en la verdad. Aquí no se trata de tener fe en la cama donde yo me voy a acostar con aquella confianza, sino en la verdad absoluta de Cristo.
La salvación no solamente es una liberación del pecado, sino un llamado a compartir la gloria de Cristo. Dios nos rescató, Dios nos transforma y Él nos va a llevar en gloria. ¿No les parece maravilloso lo que estos versículos nos dicen? Teníamos un pasado perdido, teníamos un presente que no sabíamos qué era y un futuro incierto. Pero a la misericordia de Dios vino y dijo, lo salvo por medio de mi escogitación, porque Dios sabía quién iba a creer. Él escogió esta humanidad, pero Dios sabe quién va a tener el efecto por medio de su palabra. Algunos, como dicen por ahí, dicen, casi me convencías. Pero otros, al contrario, aceptan la gracia de Dios, la abrazan y siguen por medio de ella. La gente continúa buscando un reconocimiento, continúa buscando éxito, prestigio, pero la verdadera gloria está en el Señor, no en las cosas materiales. Las cosas materiales solo son el instrumento que Dios utiliza para proveer para nuestras necesidades. Y en lugar de buscar la gloria terrenal, deberían estar enfocados en la gloria espiritual, porque esa es la de mayor riqueza. Pablo está enfatizando a través de estos versículos que el propósito con el cual nos salvó es para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos garantiza ese futuro. Ya no estamos preocupados solamente porque el mundo se va a acabar. A mí no me preocupa en lo mínimo. Algunas veces me preguntan personas, ¿sintió cómo estaba de fuerte la tormenta? No, hermano, yo me acuesto a dormir y descanso en el Señor como usted no tiene una idea. Hay un palo grande a la par de la casa, quienes ya conocen, y ese palo nos puede caer de gorro en cualquier momento. Pero yo descanso en el Señor. Si la voluntad de Dios es que ese palo caiga, no va a haber nada que lo detenga. Nada. Ni mi desvelo, ni el desvelo de la familia, nada. Créanme que yo descanso. Esta semana que recién pasó, se nos había extraviado un animalito, que es la otra parte del trabajo que hacemos. Y mi esposa empezaba como a eso de las 8 a decirme, ¿y si no lo hallamos? Y le digo, mamá, dormite, yo voy a descansar en el Señor. Si la voluntad de Dios es que salga, va a salir. Y si no, Dios dio, Dios quitó. Hermano, yo descanso. Yo no sé si usted descansa. Yo no sé si usted amanece como que, ay, ¿qué va a pasar hoy? No, hermano, descanse. Pero descanse en el Todopoderoso. Usted me dirá, pero es que usted no está enfermo. ¿Y en la enfermedad no está Dios ahí? Pero es que usted no está en peligro. ¿Y en el peligro no está Dios ahí? Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica, descansen, Dios los salvó. El Espíritu Santo continúa obrando en la santificación de ustedes y el Señor los va a llevar en gloria. ¿Dónde quedó el mérito humano? No hay. No existe. Pablo no solamente estaba animando a esta iglesia, sino reconfortándolo, porque estaba diciéndoles que tenían una esperanza gloriosa y que está en el Señor Jesucristo. Porque eso es lo que esperamos ahora. Ya hemos sido salvos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado una posición. Ahora somos santificados ante su nombre. El Espíritu Santo continúa obrando en nuestras vidas para darnos progresivamente una santificación. Eso no significa que yo soy santo totalmente,
pero el Señor va quitando cada tontera. Así como el joyero purifica el oro con fuego, así nos van purificando a nosotros. Algunos pasan unos llamones más fuertes que nosotros, porque algunos están pasando dificultades graves. Otros, media vez nos llega un chispacito y ya andamos tambaleando ahí. ¡Ay, que el Señor me dejó! No, el Señor ahí está. Pablo estaba haciendo énfasis en eso. ¿Por qué? Porque había que tener una iglesia firme, una convicción que no permitiera que la iglesia se mueva en qué ha creído. En este siglo XXI, hoy, junio, la parte de junio que recién pasó, tuvo muchos cambios para la iglesia tradicional. Y esos cambios, ellos no pueden decir estamos firmes, porque el ser humano le va cambiando todo, y lo que antes era una verdad, ahora ya no es verdad, sino que es una mentira más. Pero Dios no cambia en su palabra. Y es por eso que Pablo dice, estemos firmes, tengamos esa convicción. ¿Qué hemos de ser? El Señor dice, glorificados. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dios nos recuerda nuestra identidad, nuestra posición, pero también nos dice que Él es quien continúa obrando. Dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Lo que hemos de ser en el futuro, el Señor lo tiene en sus manos. Pero de algo sí estamos seguros. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces tendremos la santidad que requiere. Entonces tendremos esa seguridad. Yo no sé usted, pero a mí de repente me asaltan algunas preguntas y yo me voy a investigarlas. Pero yo digo que cuando estemos con el Señor, yo voy a estar así como aquel que se subió al sicomoro. ¿Recuerdan? No importa cuál sea la posición, pero yo voy a estar preguntándole. Yo voy a estar ahí. Yo no sé si usted está convencido de cuál es su posición en ese lugar, pero lo vamos a ver tal como es. Y esta es una esperanza que Pablo estaba dando a la iglesia. Y aquí es importante que hagamos una pausa y pensemos en quién está nuestra esperanza. ¿En mi posición? ¿En mi economía? ¿En el presidente? Nuestra esperanza debe ser Cristo. Porque sea como sea, las autoridades emanan de Dios. Dios tiene la dirección de ellos. Para bien o para mal, Dios obrará. Por medio de estos versículos 13 y 14, Pablo nos da el espectro total de la salvación y nos dice, ahora que ya conocen la salvación, ahora que ya conocen cuál es el propósito del Espíritu Santo y qué es lo que van a hacer, nos da una identidad, nos da un propósito de vida y nos da la consolación eterna. ¿No les parece maravilloso todo esto? ¿Cuál fue el medio por el cual sucedió esto? El Evangelio. Pablo lo dice por medio de nuestro Evangelio. Pablo lo toma como apropiado. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el único que da la salvación. No hay otro. Y la gente dice, ¿y usted sabe cuál es el Evangelio? Sí, Juan,
Marcos, Lucas y Mateo. Esos se llaman evangelios sinópticos, o son libros sinópticos que van paso a paso describiendo los acontecimientos que el Señor tuvo en su peregrinar, pero no son todos. El evangelio real me sitúa a mí, pecador, del cual nadie daba nada, porque la gente nos ve y dice, ese es borracho, ese está perdido. La gente ve, ese es un sinvergüenza, y la gente nos descalifica totalmente. Pero Dios en su infinita misericordia vio que tanto esfuerzo humano no servía absolutamente de nada. Y en sus planes perfectos envió a su Hijo Jesucristo, humanizándose, tomando una posición humana que era lo peor que podía haber para Dios. Porque humanizarse significaba representar a todos los pecadores que estaban a su alrededor. Pero su humanización tuvo un propósito, mostrar que humanamente puede dejarse el pecado. Pues Dios se humanizó, pero no pecó. Por ahí andan algunos diciendo de que sí, que María Magdalena fue aquí, pero estos son detractores. Si Cristo hubiese pecado, la obra de la expiación del pecado no hubiese sido válida ante Dios. Porque ¿cuál era la exigencia? Un cordero sin mancha y sin arrugas. Pero si hubiese hecho eso el Señor, ya tenía una mancha. Pero la gente en su ignorancia expresa muchas cosas. El evangelio es justamente la obra redentora que Cristo hizo como pago por mis pecados. Yo no lo merecía, pero Él pagó. Él pagó y me dio una posición. Para poder permanecer firme, yo debo de tener claro que soy salvo. Y que soy salvo por la fe en Jesucristo. Para poder permanecer firme, yo debo de saber que en mi humanidad no voy a llegar a la santificación práctica perfecta, pero que paso a paso el Espíritu Santo va a ir obrando en mi vida, hasta llegar a la estatura del Señor. Pero para estar firme yo tengo que tener una esperanza viva en el Todopoderoso, porque si no tengo esperanza en Él, ¿quién es nuestra esperanza? Ya probamos con las humanidades. Todas fallan. Y por eso Pablo le está dando esa fortaleza a esta iglesia para que ellos entiendan en quién realmente han creído. Y por eso Pablo les dice, manténganse firmes. Estén totalmente, concretamente establecidos y que nadie los mueva de ahí. Cuando se presenta el evangelio a alguna persona, siempre salen personas que dicen, no, es que esto, lo otro. Y muchas veces uno, para no estar discutiendo, solamente dice, yo sé en quién he creído. Y nosotros deseamos de verdad que usted sepa en quién ha creído. Porque eso es lo importante en esta situación. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos que van para peor. Y vemos que la venida del Señor está más próxima. Ya sabemos que hay acontecimientos que se van a dar. Pero Pablo les advierte y les asegura, reafirmando por medio de la palabra cuál es la posición. Versículo 15 de Tesalónica. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Pablo le dice, ahora que ya son salvos, ahora que ya tienen una posición, así que manténganse firmes. El mantenerse firmes no es una
condición, es una opción necesaria para nosotros. Esto nos da la idea de los militares. Yo recuerdo cuando en tiempo de guerra llegaban los soldaditos y se formaban enfrente de sus sargentos y se quedaban, y mientras el sargento no les decía descansen, no se movían. Nadie se movía. Cuando el sargento o la autoridad máxima les decía descansen, entonces ya había movimiento. Pero antes había una firmeza. Y esa era una convicción que ellos tenían de autoridad. Y ahora Pablo, por medio de su palabra, nos dice que Cristo quiere que estemos firmes. ¿En qué? ¿En la fe? ¿En quién ha creído? 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pablo dice estar firmes en la fe. Aferrarse a las enseñanzas, cuando éstas son una verdad, es algo importante en nuestras vidas. Ahora estamos viviendo muchas falsas enseñanzas. Y es ahora cuando el creyente debe de tener muy claro en quién ha confiado. Y tener sobre todo el cuidado, porque hay iglesias que se enfocan en la santidad. Algunos que dicen, si vienes a mi iglesia te vamos a sanar de todas las enfermedades. Otros que dicen, si estás enfermo es porque no eres del Señor. Otros que los mandan a hacer el garage porque ya viene el carro. A otros que les dicen que siembren porque ya viene la marmaja de billetes, como dicen algunos por ahí. Otros que les ofrecen todas las libertades y les dicen, no, si Dios de todos modos te quiere, todos somos hijos de Dios. Vayas a la fiesta, hagas lo que hagas, tomes, hagas lo otro. Todos somos hijos de Dios. Pero estar firmes es una convicción. Muchas personas no saben qué es lo que quieren. Llegan a una iglesia porque les gusta cómo toca la orquesta que está en la iglesia, porque tiene luces bonitas, porque tiene aire acondicionado. Qué rico se siente, ¿verdad, hermano? Pero muy pocos llegan a una iglesia buscando la verdad. Cada uno de nosotros debe de estar firme no solamente con la convicción de que tenemos una esperanza gloriosa en el Señor Jesucristo, sino aferrarnos a que somos salvos y que no son nuestros méritos sino los de Él. Debemos ser fieles a la verdad. Y ser fieles a la verdad significa que hay una relación directa con el Señor. Y que aquellas cosas que a Dios no le agradan, no deberíamos de meternos en ellas. Por eso Pablo le dice, retengan las doctrinas que han aprendido. Y una vez más Pablo enfatiza la importancia de la doctrina. Yo tenía alrededor de 8 o 9 años cuando había un tío muy religioso y decía, vaya, alístense, vamos a ir a la doctrina. Y nos daban una gaseosa y una galleta y, como decía Aniceto, uno de cipote es tonto. Va por la gaseosa y la galleta, pero no porque entienda algo. Pero cuando yo veo la palabra doctrina en la Biblia, digo, ¿cuáles eran las doctrinas que aprendimos? Ninguna de ellas tiene validez. Pero la palabra de Dios nos sustenta doctrinas claras. 1, salvo por fe. 2, el Espíritu Santo te está regenerando.
No eres tú el que va a hacer el esfuerzo, aunque eso no significa que no tengas que renunciar a aquellas cosas malas. Pero es el Espíritu Santo quien te va a dar la fortaleza para ir paso a paso, renunciando voluntariamente. No te va a torcer el brazo. Si te gustaba estar con los amigos y todos los amigos eran un solo relajo, es el Espíritu Santo quien te dice, no te conviene estar ahí. ¿Por qué? Porque hay un testimonio que el Señor quiere. Porque todavía hay muchas personas perdidas que necesitan que se les hable de la salvación para que puedan llegar al arrepentimiento y el conocimiento de la verdad. El retener la doctrina es un principio que Pablo ha enfatizado durante todos estos libros, estas 2 cartas. ¿Cuál es el propósito? Que estemos claros en quién ha creído el ser humano. Por eso Pablo dice con mucha claridad, así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta. En este caso, ellos habían recibido una carta falsa y una auténtica de Pablo. Por lo tanto, Pablo les exhorta a estar claros en eso. Versículos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme con toda buena palabra y obra. Pablo dice, ese que les salvó, ese que está obrando en usted, ese que les va a llevar a la gloria, ¿qué? El que nos amó y el que nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, nos va a reconfortar. Romanos capítulo 8, versículos del 35 en adelante, nos dan una seguridad en la cual cada uno de nosotros debería de estar claro. No hay nada creado, ni lo ancho, ni lo profundo, nada. A mí me encantan esos versículos, hermanos, porque me dicen, nada creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La iglesia de Tesalónica necesitaba entender eso. La iglesia bautista de Emaús también necesita entender eso. Porque quien nos amó fue Dios. Usted no dijo, yo voy a amar a Dios. No, Dios le amó primero. Y no solamente eso, sino que le dio una consolación. Pero no cualquier consolación. Porque cuando uno está amolado, a veces lo ven y le miran la cara un poco triste y se acerca a alguien y le dice, ánimo, hacele, ya va a pasar la prueba. Pero esa consolación es momentánea. La consolación que Dios nos dio es eterna. No tiene límites. Cada vez que vamos decayendo, el Señor nos dice, ánimo, levántate. Cuando nuestras fuerzas flaquean, el Señor llega y nos dice, este es el momento en el cual tienes que seguir. Y es una consolación totalmente eterna. ¿Y por qué lo hace? Porque nos amó. Y porque es por gracia. Porque muchas veces nos desviamos y lo único que requeríamos sería una buena nalgada. Pero el Señor llega y nos consuela y nos va fortaleciendo. El mundo en general no ha entendido cuán grande es el amor que Dios tuvo por la humanidad. No quiere entenderlo. Porque todavía dice, sí, yo sé que Dios me ama, pero en otro momento. Después voy a llegar yo.
Pero cuando vemos a una madre hacer todos los esfuerzos por su hijo, estas madres todavía se quedan cortas, porque el esfuerzo que hacen es por su ser querido, pero ese mismo esfuerzo no lo harían por cualquier otra persona. Pero Dios lo hizo por toda la humanidad. Y aquí les tengo una buena noticia, adicional al Evangelio y los momentos en los que el Señor ha actuado. Él nos ama tal como somos, porque Él conoce cada una de nuestras intenciones. Pero también contristamos al Espíritu, pero aún así Dios nos continúa amando. Porque la sangre de su Hijo fue derramada y tenía como propósito principal salvar al pecador. Y como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Todas las iglesias ofrecen sanidad, ofrecen milagros, ofrecen nuevas profecías, pero solo Cristo ofrece la salvación. Es el único que puede hacerlo realidad. Solo Cristo ofrece la paz que el ser humano anda buscando. Únicamente Cristo ofrece el propósito para la vida. Cada ser humano recibe su propio consuelo. Cada uno de nosotros hemos pasado dificultades, a veces buenas o sobrellevables, y algunas veces nos hemos quedado tirados en la lona. Pero de ahí, de esa lona, nos levanta el Señor. Y ese es el Dios de todo consuelo. Ese es el Dios de consolación eterna. Y quiero terminar este capítulo diciendo que no importa cuál sea la dificultad que estemos enfrentando, nuestro primer destino debe ser Dios. Nuestro primer destino, nuestro primer estacionamiento debe ser la palabra de Dios para animarnos y sustentarnos. Acordémonos, vamos a recibir consuelo eterno. 2, el Evangelio no es solamente una teoría, sino un estilo de vida que el creyente debe de tener, basado en la esperanza de que Cristo viene por nosotros y que para hacerlo efectivo, para que alguien más pueda llegar hasta la presencia del Señor, lo único que necesita es creer en la obra de su Hijo Jesucristo. Cualquiera que sea la tentación, cualquiera que sea la forma en que actuemos, Pablo nos está llamando a ser santos porque nuestro Dios es santo. Porque el Espíritu Santo está obrando en cada una de nuestras vidas con un solo propósito, llevarnos hasta allá. El ser humano debe de saber que tiene que hacer un esfuerzo constante. Renunciar a las cosas negativas no es fácil, pero es el propósito con el cual Dios nos ha llamado. Él es quien nos ha escogido. Él es el que nos ha consolado durante tanto tiempo. Y Pablo dice, Él no solamente nos da consuelo, sino que nos reafirma y nos va a dar todas las promesas en Él. ¿No les parece maravilloso el consuelo que la iglesia de Tesalónica estaba recibiendo? Porque le estaba diciendo, ahora tienes un propósito, ahora tienes un camino directo a seguir. Y con esto termino. Este pasaje nos recuerda que fuimos elegidos y llamados por Dios para alcanzar su gloria, pero nos desafía a mantenernos firmes en su verdad, a buscar el oportuno socorro en Él y el consuelo necesario para poder seguir adelante. La iglesia está enfrentando dificultades, enfermedades difíciles,
pero aún en cada una de ellas Dios está ahí. Pablo no solamente estaba animando a la iglesia de Tesalónica, sino que ahora nos expresa ese ánimo pronto a nosotros, para que comprendamos que la magnificencia de nuestro Señor es la única que nos sostiene, la única que nos consuela, la única que nos anima. Y confiados en eso, le decimos a aquellos que nos ven por internet, confíe en el Señor Jesucristo, crea en su obra y la salvación llegará a su casa. No por sus méritos, sino por los méritos de nuestro Redentor y Salvador, el Emmanuel, el enviado de nuestro Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga.